Bien, hoy vamos a terminar el tema de estática y, mejor dicho, el miércoles terminamos lo de estática y damos el lunes 21 el parcial, ¿no? Igual en horas de clase a las 8:30 adelante. ¿Alguna duda que tengan, jóvenes, sobre lo que hemos avanzado hoy? O hasta lo que hemos avanzado hasta hoy, mejor dicho. Ya, eso súbanlo al foro, esas preguntas, por favor, para que mediante el foro yo les explique, para que nos dediquemos más que todo a las clases aquí, ¿ya? Tienen que ser preguntas puntuales las que tendrían que hacer aquí en la clase, porque si desarrollamos ese ejercicio, entonces nos va a llevar más tiempo del que se podría ganar aquí haciendo las explicaciones en la clase, ¿ya? Entonces, te haga su pregunta en el foro, por favor, y ahí yo se la voy a contestar. Si es necesario, lo desarrollo el ejercicio y se lo subo ahí al foro. ¿Listo? Ingeniero, una pregunta. Sí. Cuando no estaba activa la plataforma, nosotros, algunos alumnos ya hemos hecho los prácticos y no pudimos haberlo presentado por el mismo hecho de que no estaba activa. Y ahora cuando lo presentamos ayer o hoy, al menos a mí me sale que está con retraso. ¿Eso no interfiere en la nota? Ya yo modifiqué o sea, los prácticos que tenían que entregar mientras estuvo la plataforma cerrada, ya yo lo amplié, ese práctico. Quizás han subido ya anteriores, otros que ya había vencido el plazo. Por eso es que les ha dado así. Pero el que correspondía, que era el práctico de vectores, ¿no? Ya lo amplié al 21. Quizás ustedes han tratado de subir de magnitudes y unidades o de los conocimientos previos, ¿no? Verifíquelo eso y va a ver que que estoy en lo correcto. Porque si se fija en el tema de vectores, que era cuando tenían que presentar, mientras estuvo cerrada la plataforma, que tenían que presentar el 7 de junio, ya lo he ampliado al 21 de junio inclusive. Ya, verifíquenlo eso, por favor. Bien, joven, entonces vamos a seguir con el tema de estática. Quedamos nosotros en la anterior clase que habíamos resuelto este ejercicio, ¿no? En donde veíamos que analizábamos más que todo movimientos de traslación de los cuerpos o desplazamientos, digamos, ¿no? En este caso, si ustedes se fijan acá, siempre vamos a tener de que si nosotros aplicamos algunas fuerzas a algún cuerpo, si están en el mismo sentido, entonces la fuerza neta va a ser la suma aritmética nomás de eso. Cuando tenemos en sentido contrario, fíjense de que esta fuerza, si está jalando para este lado y esta para el otro lado, entonces el sistema está en equilibrio, por lo tanto la sumatoria de las fuerzas nos daría 0. Y cuando tenemos una fuerza que es mayor a la otra, ¿no? Fíjense que se me está moviendo este objeto en este sentido con esa fuerza resultante prácticamente, ¿ya? Todo esto hemos visto en vectores y van a ver que siempre esto es aplicación de vectores. Ahora, hay fuerzas que no son concurrentes, fíjense. Si las fuerzas que actúan sobre el cuerpo no son concurrentes, el cuerpo puede rotar. Ese es otro tipo de movimiento que nosotros no hemos contemplado hasta ahora en las fórmulas que hemos visto. Las fórmulas que hemos visto es para el caso de que el objeto se vaya a desplazar.
Fíjense, cuando abrimos puertas, cuando apretamos una tuerca, cuando abrimos un grifo o giramos un volante, aplicamos fuerza y sin embargo, el objeto donde estamos aplicando esa fuerza, en lugar de desplazarse, gira, ¿ya? Esta fuerza que aplicamos es una fuerza de giro que produce un momento o torque. El hecho de que nosotros, cuando aplicamos una fuerza, ¿no?, hagamos el objeto tienda a girar o gire, es lo que se denomina momento, ¿ya? En algunas partes también se le denomina torque. Nosotros vamos a hablar de momento más que todo. Por lo tanto, si deseamos que un cuerpo se traslade, le debemos aplicar una fuerza, y si queremos que el cuerpo gire o rote, le debemos aplicar un momento o torque, que es lo que producirá la rotación del cuerpo. Ya, fíjense, todo lo que hacemos acá, aplicando fuerza, podemos nosotros hacer que un objeto gire. De este análisis que hemos visto anteriormente es que nosotros obtenemos la segunda condición de equilibrio, que es la que vamos a ver en estática. La segunda condición de equilibrio corresponde al equilibrio de rotación, la cual se enuncia expresando que la suma vectorial de todos los momentos externos que actúan sobre un cuerpo rígido alrededor de cualquier origen es cero. Fíjense que en los movimientos de traslación, ¿no?, para que un cuerpo esté en equilibrio, en realidad la suma de todas esas fuerzas, ¿no?, tanto horizontales como verticales, no tiene que dar cero. Y además, para que el cuerpo también nosotros verifiquemos que esté en equilibrio, entonces la sumatoria de momento, ¿no?, también nos tiene que dar cero. Y vamos a ver que podemos tener momentos también en un eje y en otro eje. El momento de una fuerza se define, ¿no?, aquí como tau la ponen como la fuerza por la distancia. Esta unidad está dada en el sistema internacional en Newton metro. Generalmente se siguen estas convenciones que estamos viendo acá, ¿ya? Fíjense, si yo tengo este objeto de aquí, ¿no?, y estoy aplicando una fuerza en este sentido, si gira en este sentido de acá, entonces el momento es positivo. Y sin embargo, si tengo este objeto, fíjense, y le aplico una fuerza acá y me gira en este sentido, entonces el momento es negativo, ¿ya? Eso es lo que hay que tomar en consideración. Antes, cuando se usaban los relojes así, con manecilla, entonces uno decía de que cuando era en sentido de las manecillas del reloj, cómo giran las manecillas del reloj, se toma como un momento negativo, y cuando es en sentido contrario a las manecillas del reloj, se toma el momento positivo. Aquí vemos nosotros, fíjense, de que esto está representado como este objeto. Yo aplico esta fuerza y fíjense que la distancia que hay del punto donde está girando el objeto, ¿no?, el momento, en este caso, fíjense que gira en un sentido positivo, ¿sí? Pero si ustedes se dan cuenta, el momento en realidad tiene esta dirección, fíjense. ¿Se dan cuenta? Hagan de cuenta ustedes que están, que tienen un perno, ¿no?, y que le están colocando una tuerca a ese perno, ¿ya? Entonces, fíjense de que cuando están sacando la tuerca, en este sentido, ¿no?, lo tienen positivo, y cuando están ajustando, lo tienen negativo. Pero fíjense que la dirección que tiene el momento ese, que es un vector también el momento, fíjense que el momento está perpendicular al desplazamiento donde se está ingresando la tuerca. Por eso es que el momento es perpendicular al plano que hace la fuerza con la distancia. ¿Se comprende?
Ahora, esta distancia que tienen aquí, ustedes no es cualquier distancia, es una distancia que con la fuerza tiene que hacer un ángulo de 90 grados. O sea que al punto de giro, ¿no? La fuerza tiene que hacer un ángulo de 90 grados con esa posición que tiene ahí. Eso lo vamos a aclarar en algunos ejemplos más adelante. Aquí fíjense de que en este ejemplo que vemos acá, nosotros vemos de que tenemos una viga, ¿no? Que puede girar acá, ¿no? Y esta es la distancia que tenemos, ¿ya? Este ejercicio lo vamos a llevar para explicarlo mejor. Entonces, eso que estamos viendo ahí, fíjense de que se supone que este cuerpo está en equilibrio, ¿no? ¿Por qué? Porque hay esta cuerda, supuestamente está, a ver, lo vamos a dibujar más acá. Esta cuerda supuestamente está viniendo más acá, de manera que esté, ¿no? Entonces fíjense que está sostenida ahí. Entonces eso hace de que nuestro cuerpo esté en equilibrio, fíjense, porque está sostenida por esa cuerda de ahí, ¿ya? Ahora, si no tuviéramos esta cuerda, fíjense que esto, por el peso que tiene esta viga de aquí, ¿no? Esto tendría que venirse así, ¿no? Hasta que quizás en equilibrio iba a quedar acá, ¿no? Si es que no tuviera esta cuerda de acá, ¿ya? Entonces aquí nosotros podemos determinar cuánto es el momento, ¿no? Que produce esta fuerza con respecto a este punto, que es el que me produce el momento, el que me produce giro, ¿sí? Y para eso, yo lo que podría hacer es, fíjense de que si esta es mi fuerza, entonces yo tengo que encontrar una distancia que sea perpendicular. Tengo que encontrar una distancia
que sea perpendicular a la dirección que tiene la fuerza. ¿Se comprende? Porque mi momento se define como la fuerza por la distancia que hay al punto de giro, pero esta distancia tiene que ser perpendicular a la fuerza. ¿Ya? Entonces aquí fíjense, si tengo este ángulo de acá y yo tengo la longitud, esta de acá vendría a ser para mí una longitud que digamos que sea D, ¿no? Y yo con el seno de este ángulo phi, como conozco este ángulo, entonces con el seno de phi es igual al cateto opuesto que tengo, que es D sobre L. ¿Por qué? Porque acá me están dando la longitud, fíjense. Entonces aquí yo despejando D va a ser para mí igual a L por el seno de phi. Por lo tanto, ¿cuál es el momento que me produce esta fuerza con respecto a este punto? Entonces el momento va a ser igual a la fuerza F por la distancia perpendicular a este punto, que viene a ser D, pero D L seno de phi. Entonces sería por L por el seno del ángulo. ¿Sí? Y si le damos valores, nosotros obtenemos lógicamente un valor, ¿no? Y esto en el sistema internacional está dado en Newton metro. ¿Ya? Pero cuando uno no puede encontrar esta distancia tan fácil como yo lo he encontrado acá, lo que se puede hacer es que esta fuerza, fíjense que se tiene acá, yo la puedo descomponer en fuerzas que estén en mi sistema de eje coordenado. Por lo tanto, esta fuerza de aquí la estoy descomponiendo en esta fuerza, que es F seno de teta, y es esta otra fuerza, F coseno de teta. ¿Mm? Entonces aquí, fíjense que si hacemos este planteamiento también vamos a llegar a la misma situación de acá. ¿Por qué? Porque fíjense que la fuerza que me produce momento al descomponer yo esta fuerza es esta fuerza de acá. Y la distancia que tengo que me hace con esta fuerza un ángulo de 90 grados es esta longitud de aquí. ¿Sí? Por lo tanto, la fuerza esta de aquí, el momento en este punto A, de aquí, momento en A, el momento en A, va a ser igual a la fuerza, pero la fuerza que es perpendicular a este punto, fíjense que es F seno de phi, entonces va a ser F por seno de phi por la longitud, que es L, ¿no? Entonces fíjense que esto que estoy obteniendo acá es lo mismo que acá. Ahora, ¿qué pasa con esta fuerza de aquí? La fuerza que es la fuerza en X, por ejemplo, acá, fíjense, que esta fuerza me pasa por el punto de giro. Pasa por aquí. Y si pasa por el punto de giro, entonces no hay distancia. Por lo tanto, mi momento en A también, que sería mi fuerza por el coseno de phi por 0. ¿No? ¿Por qué? Porque no hay ninguna distancia entre esta fuerza y el punto de giro. Entonces, cuando una fuerza pasa por el punto de giro, esa fuerza no produce momento. ¿Se comprende? Entonces, en este caso, esto va a ser igual a 0. El momento de A en X, si quieren, y el momento de A debido a la fuerza en Y. Vendría a ser esta otra. ¿Ya?
Entonces, fíjense que si uno no tuviera esta fuerza que está restringiendo el giro aquí, entonces yo tendría que ver de que hay un momento debido a este peso, ¿no? Sin embargo, acá estoy viendo de que tengo un momento que me produce esta fuerza, ¿no? En este punto de acá. Y si queremos hacer el análisis de que el sistema está en equilibrio, vamos a ver un ejercicio más adelante en donde tendríamos que aplicar todo esto. ¿Se comprende? El concepto de momento es ese, jóvenes, que tienen ustedes que entenderlo bien, que es la fuerza por la distancia perpendicular al punto de giro. ¿Qué quiero hacerles entender con eso? Por ejemplo, si yo tengo acá un punto de giro, de acuerdo a ese punto quiero yo a este punto A tomar momento. Sin embargo, mi fuerza está aquí, digamos. Esta es mi fuerza. ¿Ya? Entonces, fíjense de que la dirección que tengo de esta fuerza, tendría yo que tomar una distancia perpendicular aquí. Y esta sería la distancia del momento. Entonces, el momento en A es igual a fuerza por distancia. Pero la distancia es perpendicular. O sea, de la dirección que tiene la fuerza, la distancia más corta es la perpendicular al punto y esa es la que me produce momento. Porque fíjense, si la fuerza la tengo acá, no, el momento no es esta fuerza por esta distancia. No es eso. Tampoco es por esta distancia de acá. No es esta distancia, ¿no? Es la dirección que tiene la fuerza por la distancia que es perpendicular al punto donde está produciéndose el momento o donde está habiendo el giro. ¿Ya? Eso tiene que quedar claro en esta situación de... Bien, entonces sigamos con la presentación. Estábamos en esto de acá. Lo mismo pasa también con este ejemplo aquí. Fíjense también que el peso aquí vamos a ver de que esto va a tratar de hacerlo girar esto acá. Sin embargo, hay las fuerzas que tenemos aquí que están soportando este bloque. Aquí está fijo y aquí también. Entonces aquí van a ver de que hay una fuerza que produce un momento de manera que este cuerpo quede en equilibrio. Y para eso vamos a ver este ejercicio de aplicación acá. A ver, lo vamos a copiar también para resolverlo en el Están peleando. Espinosa, ¿qué tal? Vamos ganando 1-0. Está ganando Bolivia. No lo votaron. Tarjeta amarilla. Solo tiene tarjeta amarilla. Ya le pulsaron, ya fue doble amarilla. Comparte el partido, ¿Ah, dice. lo expulsaron? Sí, le pulsaron doble amarilla y luego roja. Puta. Burrísimo. Por lo menos que aguantemos, sí, por lo menos, puta. Martín está jugando. No está jugando, está con COVID, pues. Lampe está de suplente. No. 4 son con COVID, creo. Sí, ¿no? De Bolivia. 4 están con COVID. Ya, van a disculpar, jóvenes. Bien, entonces,
Cristian, la vas a compartir la clase en el YouTube, ¿no ves? Ya, positivo. Fíjense aquí en esta vista que tenemos acá. Está pasando lo siguiente. Para la imagen dice mostrada, determinar la distancia X máxima a la que podría pararse el señor que fija el equipo de aire acondicionado sin que se pierda el equilibrio del sistema escalera operario, ¿no? Luego, si la distancia calculada anteriormente corresponde al último peldaño, aquí al último peldaño donde está pisando este joven, de la escalera, es decir, un paso más y cae, y deciden cambiar los lugares entre el señor sin camisa y el de mayor masa, manteniendo las mismas posiciones, seguirá manteniéndose el equilibrio, dice. Entonces, esto es una situación real, fíjense, que nosotros podríamos determinar. Para eso nos vamos a hacer el siguiente esquema. Si ustedes se fijan, esta escalera de acá la vamos a representar como una viga. Como una viga ahí. Y acá, este joven que está en el extremo, lo vamos a representar su peso, que está en esa posición. Le vamos a poner el peso del hombre 3. ¿Ya? Entonces aquí fíjense de que todo esto está apoyado aquí, ¿no? Está apoyado y la distancia que tengo entre este joven que tiene un peso acá, vamos a hacer que está en el extremo también el peso 1 y está a 30 centímetros está también el otro peso 2. Y de aquí a aquí hay 60. Hasta donde tenemos el apoyo, fíjense de aquí, ¿no? Ahí. Fíjense que hasta aquí llega el voladizo ese, ¿no? Donde está apoyada la escalera. Entonces, esa distancia que tengo entre este punto y este punto de acá es de 0,6 metros, ¿no? 0,6 metros. Y entre el hombre 1 este de acá, que tiene su peso 1, y el otro que tiene su peso 2, ¿no? Hay 30 centímetros. De aquí a acá, 0,3 metros. Ahí. Entonces dice, para la imagen mostrada, determinar la distancia X máxima a la que podría pararse el señor que fija el equipo de aire acondicionado sin que se pierda el equilibrio del sistema escalera operarios. Aquí fíjense que este señor de aquí pesa 90 kilogramos. Generalmente, fíjense que nosotros trabajamos, vendría a ser la masa de este señor, y de este otro 75, y de este otro también 75, dice que es, ¿no? De este de aquí, ¿sí? Entonces, como nosotros lo transformamos, tenemos que la masa 1 es igual a 90 kilogramos. Entonces, el peso 1 tendría que ser la masa por la gravedad. Vamos a poner que nuestra gravedad sea igual a 10 metros por segundo cuadrado. Entonces, este peso 1 nos daría 900 newtons, ¿no? La masa 2 que tengo
es igual a 75 kilogramos. Entonces, el peso 2 nos daría 750 newton. Y la masa 3 igual a 75 kilogramos. Entonces, el peso 3 igual nos da 750 newton. Ya. Bien. Ahora fíjense de que acá nos dice de que el sistema está en equilibrio, ¿ya? Acá nos dice, fíjense, para la imagen real mostrada, determinar la distancia X, ¿no? Hay que determinar esta distancia a la que podría pararse el señor, este señor que fija el equipo de aire acondicionado sin que se pierda el equilibrio del sistema de escalera operario, ¿no? Entonces, vista esta condición, nosotros tenemos que determinar cuánto es el valor cuánto es la distancia esta que debería tener máximo esto, de manera que el sistema quede en equilibrio. ¿Sí? Ahora, aquí fíjense de que nosotros podemos llamarle a este el punto A, el punto B, que es el extremo del del bloque, y el punto C. ¿No? En primer lugar, estas tres fuerzas de acá, ¿no? Van a tener una reacción en este sentido de aquí. O sea, esa fuerza que estamos nosotros viendo, ¿no? ¿Por qué? Porque, fíjense, no tenemos fuerzas horizontales, entonces tendríamos que tener fuerzas verticales. Nuestra sumatoria de fuerzas verticales, para que el sistema este esté en equilibrio, nos tiene que dar igual a 0. ¿Ya? Entonces, si tenemos tres fuerzas acá, tres pesos, aquí vamos a tener una reacción en este punto A y aquí vamos a tener una reacción en este punto B. ¿Ya? Entonces, para que mi sumatoria de fuerzas verticales sea igual a 0, esto tendría que ser que RA más RB menos el peso 1 menos el peso 2 menos el peso 3 me da igual a 0. ¿Ya? Esta es mi condición de desplazamiento, ¿no? Que es la sumatoria de fuerzas, me tiene que dar igual a 0. No tengo sumatoria de fuerzas en X porque no tengo componentes en X de ninguna naturaleza, fíjense, ¿no? Y además tengo que ver de que mi sumatoria de fuerzas, mi sumatoria de momentos, mejor dicho, los momentos los puedo tomar yo en cualquier punto de esto. Mi sumatoria de momentos me tiene que dar igual a 0 también. ¿Ya? Entonces, para eso, yo tengo que determinar, en primer lugar, puedo sacar momentos en este punto y se me va esta reacción. Después saco momentos en este punto y se me va esta reacción porque aquí no me va a producir momento. Y puedo obtener ya esta distancia en base a los sumatorios de momentos que saque. Entonces, fíjense de que voy a sacar momentos respecto al punto A. Entonces, mi sumatoria de momentos respecto al punto A va a ser la siguiente. ¿Qué fuerza? Si yo quiero sacar momento de RA con respecto a este punto por donde pasa la fuerza, fíjense, como no hay distancia, entonces el momento que produce RA es 0. Lo vamos a poner. Entonces sería RA por 0. ¿Por qué? Porque la distancia es 0. Y de P1 también, fíjense, ¿no? Más
P1 por 0, porque también esa fuerza pasa por el punto donde estoy sacando momento. Ahora, la fuerza P2, fíjense. La fuerza P2, de acuerdo al criterio del giro, de los signos, me está girando en este sentido. ¿Perdón? Me está girando en este sentido, que es en sentido de la manecilla del reloj, por lo tanto es negativo este momento. Entonces el momento este que sigue va a ser menos P2. 3. ¿Por qué distancia? La distancia es 0,3 metros. 3 por 0,3 metros. ¿No? Ahora, este otro momento de acá que me produce la fuerza RB, esta fuerza RB me produce un momento en este sentido, fíjense. Así. ¿No? Fíjense de que está tratando de hacer girar el objeto en este sentido acá, ¿no? Si hago girar aquí, entonces esto me lo está levantando para que gire así. Y ese sentido de giro es positivo, de acuerdo a la convención que vimos, ¿no? Entonces aquí voy a tener que, el momento que me produce esta fuerza, como es positivo, entonces le pongo más RB. ¿Por qué distancia? La distancia es la distancia perpendicular por 0,6, ¿no? Sí. Por 0,6. Sí. ¿Sí? Y además tengo esta fuerza de acá, que es la fuerza P3. La fuerza P3, fíjense que me está produciendo un momento en este sentido, fíjense. Si no hay otras fuerzas que actúan, esta está queriendo moverlo, haciendo girar acá, ¿no? Entonces, este momento también es negativo. Por lo tanto, voy a tener menos P3. ¿Por qué distancia? La distancia es desde aquí hasta acá, ¿no? Por la distancia de C. 0,6 más X, ¿no? ¿Sí? Por 0,6 más X. ¿Sí? Y como el sistema está en equilibrio, todo esto me tiene que dar igual a 0. ¿Se comprende? Bien, ahora ¿cómo determinamos el valor de X? Que esta es la incógnita que yo quiero. Pero fíjense de que también tengo esta incógnita y esta incógnita que tengo que determinar, ¿no? Y aquí tengo una ecuación que me va a quedar con dos incógnitas y aquí voy a tener otra ecuación, pero esta ecuación me va a servir para ponerla una de estas otras incógnitas en función de la otra y puedo yo determinar entonces el valor de X, ¿ya? Veamos si no es necesario que yo tome otro momento para que lo podamos determinar esa distancia X que es la que nos pide. De aquí de arriba, de lo que tengo de... Esta va a ser mi ecuación 1. Mi ecuación 1. Y esta va a ser mi ecuación 2, ¿ya? Fíjense que tengo los valores estos de acá, ¿no? Entonces de aquí de 1 le voy a poner... De 1 tengo que RA más RB va a ser igual a P1 más P2 más P3, pero esto es igual a 900 más 750 más 750, ¿no? Entonces, RA más RB va a ser igual a, ¿cuánto? 750 más 750 me da 1500, más 900 me da 2400. Entonces la suma de esta
estas componentes de estas reacciones me tiene que dar igual a la suma de los pesos ahí en ese sentido. Lógicamente que esto está dado en Newton, ¿no? Ahora, aquí tengo, fíjense, ¿no? Esto de acá, RA por 0 se me hace 0. P1 por 0 se me hace 0. Y voy a tener P2 lo conozco, RB no conozco. Y P3 conozco, pero X no conozco. Entonces aquí vamos a sacar que de 2 nos quedaría lo siguiente. P2 es menos, P2 es 750, ¿no? 750 por 0,3, 0,3, más RB no conozco, entonces esto sería 0,6 RB, cambiando nomás aquí, ¿no? Y luego tengo menos 0,6 por P3, que P3 es 750, y menos 750 por X, ¿no? Y esto me da igual a 0. Por lo tanto, aquí me daría, ¿cuánto es esto? En este lado quiero que me quede 0,6 RB nomás, y lo demás lo voy a pasar al otro lado, ¿ya? Entonces aquí me va a quedar 0,6 RB. Que va a ser igual a, ¿cuánto es? 750 por 0,30, como es negativo, me pasa como positivo acá. ¿Cuánto da eso? Menos 225. Menos 225, pero como lo estoy pasando al otro término de la ecuación, me va a quedar 225. ¿Ya? Ahora 0,6 por 750 me va a dar 450, creo, ¿no? Sí. Como es negativo, pasa como positivo también acá, más 450. Entonces tengo esto ya pasado, esto también, y este que pasa como positivo acá, más 750X, ¿no? Entonces aquí, esto me va a quedar 0,6, reacción en B, que va a ser igual a 675 más 750X. ¿Sí? Fíjense de que aquí tengo esta ecuación de acá que tiene dos incógnitas. Y aquí tengo esta otra ecuación que tiene esta incógnita que la tengo acá, más esta otra. Por lo tanto, necesito otra ecuación. Y esa ecuación yo la puedo sacar sacando momentos aquí, en el punto B. Entonces, sacando momentos en el punto B, voy a tener que mi sumatoria de momentos en el punto B también me tiene que dar igual a 0. Aquí la única fuerza que no me está produciendo momentos, fíjense, es esta que pasa, la RB que pasa por el origen. Por lo tanto, voy a tener de que esto va a ser igual a RB por 0. Esa no me produce momento. Ahora, esta otra fuerza de acá, RA, me produce un momento en este sentido, fíjense. RA me produce un momento negativo, ¿no? ¿Y RA cuánto es? RA no sé, ¿no? Entonces va a ser menos RA. ¿Por qué distancia? Fíjense que la distancia que es de esta fuerza hasta el punto donde estoy sacando momento es 0,6, ¿no? 0,6. Por 0,6. Ahora tengo esta otra fuerza, P1, que me produce un momento así, en este sentido.
y este sentido es positivo. Entonces tengo más P1 por ¿cuánto? Por 0,6 también, ¿no? Porque la distancia que tiene esa fuerza al punto de giro es 0,6. Ahora tengo esta de acá, P2. P2 también me produce un momento en este sentido que es positivo. Y la distancia que hay, si de aquí a acá es 0,6 menos 0,3, entonces aquí también la distancia va a ser, aquí es, esto era 0,6. 0,3 y 0,3 también sería acá, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí me daría que P2 va a ser más P2 por 0,3. ¿Me siguen hasta ahí? Y luego tengo esta otra fuerza de acá que en este punto, fíjense, me produce un momento que es negativo, ¿no? Entonces va a ser menos P3 por ¿qué distancia? X, ¿no? No conozco. Por X. Y esto tiene que ser igual a 0. Entonces aquí esto se me hace 0. RA no conozco, me quedaría menos 0,6 RA más P1 es 900 por 0,6. ¿Cuánto da? Aquí sería P1, no, hagámoslo por parte, 540. 900 por 0,6 más P2 que es 750 por 0,3 menos P3 que es 750X, ¿no? Y esto va a ser igual a 0. Por lo tanto, tengo que esto es menos 0,6 RA más 900 por 0,6, ¿cuánto da? 540. 540 más 750 por 0,3. 225. 225 menos 750X igual a 0. ¿Sí? Bien. Entonces aquí me quedaría, fíjense, si hago la suma de esta, voy a tener aquí menos 0,6 RA. Voy a dejar el menos 750 acá. Menos 750X. Y esto suma 765, ¿no? Como está con positivo, me pasa acá con negativo, igual a menos 765, ¿está bien? Si multiplico todo esto por menos 1, entonces me queda positivo todo, ¿no? Me queda 0,6 RA más 750X igual a 765. Y aquí tengo otra ecuación, fíjense, ¿ya? Y esta mi ecuación es mi ecuación 3. Esta es la derivada de la 2, es la misma 2 esta, solamente que se ha hecho operaciones. Y esta de acá es la 1 que queda común. Y esta la vamos a acomodar también aquí de manera que sea 0,6 RB menos 750X igual a 675. ¿No? Fíjense, lo que he hecho ha sido pasar esta llama. Entonces, esta es mi ecuación 2. Entonces, aquí tengo, fíjense, aquí tengo, esta es mi ecuación 1, mi ecuación 2 y mi ecuación 3. ¿No? Entonces, tengo una incógnita, dos incógnitas. Aquí tengo una incógnita, que ya la tengo acá, más esta sería 3. Y aquí tengo esta, que ya la tengo, y esta que la tengo también allá. ¿No?
Entonces yo podría aquí, por ejemplo, despejar esta RA y esta ponerla en función de RA. Y RA con X, entonces me va a quedar las funciones RA y X, ¿no? En otra sola ecuación. Entonces aquí vamos a hacer de que despejando en 1, voy a tener que RB voy a reemplazar acá. Entonces voy a tener de que RB va a ser igual a 2400 menos RA. ¿Me siguen ahí, no? Y esto reemplazando en 2, reemplazando RB en 2, me va a quedar entonces que esto es 0,6 que multiplica a RB. Pero RB es 2400 menos RA menos 750X igual a 675. Ahora hago el producto. 0,6 por 2400, ¿cuánto da? $1440 menos 0,6 RA menos 750X igual a 675. ¿Sí? Si paso este 675 a restar acá, acá me va a quedar 0,6 RA más 750X, ¿no? A ver, algo estamos... Ya. Ingeniero, ¿por qué 1400 menos 6, menos 0,6 RA? Porque estoy aquí factorizando esto. 0,6 por 2400 me da 1440. Y 0,6 por RA me da menos 0,6 por Ya. RA. Ya, gracias. Lo que sí estoy viendo acá es que todo esto se me va a anular. Ya, entonces RA no se anula. 1440 menos 675, ¿cuánto da? Si da 765, se anula. 765. 1440 menos esto, ¿no? Sí, 765. sí, sí, 765. sí, da eso. Ya, entonces aquí tenemos que ver en dónde estamos fallándole. Porque aquí lo vamos a hacer acá directamente sin encontrar estas fuerzas de acá, ¿ya? Porque está muy chipado y lo vamos a hacer más gajudo el asunto. Entonces, con las fuerzas que tenemos nomás acá, vamos a sacar momentos nosotros de manera que, como el sistema está en equilibrio, entonces estas fuerzas son las que nos están trabajando para que el sistema esté en equilibrio y todo lo demás, fíjense que está apoyada en esa viga de ahí, ¿no? Entonces lo que nos interesa es encontrar este valor de X aquí y lo vamos a hacer de nuevo. A ver.
Sí, porque esto nos está llevando, fíjense que nos está llevando a lo mismo, ¿no? Aquí si esto despejamos acá, vamos a tener la misma ecuación que acá. Entonces, al reemplazar, se nos va a ir todo y no vamos a tener ningún resultado. Entonces aquí es donde tenemos nosotros este apoyo. Y aquí este apoyo. Hasta ahí 0,3 y esto me daba 0,6, ¿no? Y esto es X. Ya. Fíjense que si sacamos momentos respecto a este punto B, en cualquier punto que saquemos nosotros momento, la sumatoria, como este sistema está en equilibrio, entonces mi sumatoria de momentos en cualquier punto me va a dar 0. Si sacamos en el punto A, voy a tener que esta fuerza P1, fíjense de que me está pasando por el punto de giro, entonces no me produce momento, va a ser P1 por 0. Esta fuerza P2 me produce un momento en este sentido que es negativo, entonces va a ser menos P2 por 0,3. Luego tengo esta fuerza de acá que me produce momento. Punto B, P3. Ya, lo más lógico es que saquemos momentos, fíjense, nosotros respecto a esta fuerza, a este punto de acá. Si tomamos respecto a este punto B, sumatorio de momento con respecto al punto B, vamos a tener este P1 por 0,6, que es un momento que tiene este sentido, fíjense, es positivo. Luego este P2 también por B, es un momento positivo. Y este P3 por X es un momento negativo, ¿no?
Entonces vamos a tener P1 por 6 menos más, ¿no? Más P2 por 3 y menos P3 por X. ¿Sí? Y esto, como está en equilibrio, me tiene que dar igual a 0. P1 tenemos que es 900 por 0,6 más P2 que es 750 por 0,3. Y esto, si paso P3 al otro lado de la ecuación, entonces P3 va a ser igual a 750 por X, ¿no? ¿Cuánto me da esto? 900 por 0,6. 540. 540 más 750 por 0,3. 225. 225 igual a 750X. Por lo tanto, me va a dar que 750X es igual a, esto me da 765, ¿no? 765. Entonces, X va a ser igual a 765 dividido 750. Entonces, X me da igual a, ¿cuánto? 1.02. 1.02 metros. 1.02. Ya, entonces fíjense de que me estaba complicando yo sacando las resultantes de las otras fuerzas. Sí, el sistema está en equilibrio, me indica ahí. Entonces no había necesidad de eso, ¿no? Y sacando momento con respecto a este punto, que es el más adecuado, con respecto a este punto, yo puedo determinar cuál es la distancia. Y una vez que tengo la distancia, ya puedo encontrar, si quiero, las resultantes que tenía que encontrar antes, ¿ya? Lo vamos a completar el ejercicio así. Pero primero hagamos, este vendría a ser lo que me pide a mí la primera respuesta, ¿no? O sea que para el sistema, para que el joven ese no se caiga, fíjense, ¿no? Aquí nos dice determinar la distancia X máxima a la que se podría parar este joven, que fija el equipo sin que se pierda el equilibrio del sistema escalera operario. Entonces, para que el sistema esté en equilibrio, esta distancia de aquí no puede ser mayor a 1.02 metros. ¿Sí? Este es el inciso A que me pide el problema. Ahora en el inciso B, si la distancia calculada anteriormente, dice, si esta X que hemos calculado corresponde al último peldaño de la escalera, es decir, un paso más y se cae, y deciden cambiar los lugares entre el señor sin camisa y el de mayor masa, si decide cambiar este por este, ¿no? Si los cambiamos a estos dos así, de posición, nos indica, seguirá manteniéndose en equilibrio, dice. ¿Qué opinan ustedes? Entonces, nuestro nuevo sistema nos daría una situación así. Aquí tendríamos el P3 nomás. Aquí tendríamos el P2 en este caso, que cambió con el otro. Y aquí tendríamos el P1, ¿no? El P1. Como ya tenemos esta distancia, sabemos nosotros que aquí hay 0,6 metros y aquí hay 1,02 metros. Y aquí tenemos que esto es 0,3 metros, ¿no? Si este es nuestro punto A, nuestro punto B y nuestro punto C,
podemos sacar momentos nuevamente aquí, ¿no? ¿Sí? Sacamos nuestra sumatoria de momentos en el punto B. Y si el momento nos da algún valor que no sea igual a 0, ¿no? Entonces el sistema no está en equilibrio, ¿no? Este joven se caería. ¿Se comprende? Si nos da 0, entonces no se caería, porque está en equilibrio. Pero si nos da diferente de 0, entonces se cae porque el sistema no está en equilibrio. Entonces, saquemos momento nuevamente. Este momento de aquí va a ser positivo. Igual este de acá también positivo. Y este de acá negativo. Y vamos a ver. Entonces, P2 por 0,6 más P1 por 0,3 y menos P3 por 1,02. Y esto nos va a dar que es igual a P2, que es 750, ¿no? Por 0,6 más P1, que es 900, por 0,3 y menos 750, que es P3 por 1,02. ¿Cuánto da esto? 750 por 0,6. 450. 450 más 900 por 0,3. 270. 270 menos 750 por 1,02. Menos 765. Menos 765. Ahora sumemos todo. ¿Cuánto da? Menos 45. Menos 45. Sí, menos 45. Fíjense de que la resultante de los momentos que tengo me da un momento en este sentido, ¿no? Fíjense de que ese momento me da negativo. Es como que una fuerza resultante está empujando para acá. Entonces este objeto se va a caer, ¿no? Entonces aquí, como conclusión, yo digo que no está en equilibrio. ¿Se comprende? Entonces, al cambiar yo de posición, fíjense, el más pesado lo pongo acá y el otro acá, y fíjense que ya me desequilibró el sistema con esta distancia. ¿Podría yo encontrar una nueva distancia? ¿No? Para que el sistema esté en equilibrio, haciendo este mismo procedimiento de acá. Van a ver ustedes de que la distancia esa me tendría que dar un poco menos de 1 metro, 1,02 metros, para que el sistema, con la nueva posición, quede en equilibrio nuevamente, ¿no? ¿Se comprende? Ahora, como ya determinamos la distancia acá, podemos ya encontrar las reacciones, ¿no? En estos dos puntos de acá. Porque ya no vamos a tener como incógnita esta, entonces podemos sacar la reacción en A y la reacción en B, aplicando momentos y con la sumatoria de fuerzas verticales también. Lo completaremos el ejercicio y estábamos viendo de que nuestra sumatoria de fuerzas verticales era igual a P1 más P2 más P3. Esto era menos, ¿no? Menos,
que está en el sentido para arriba, más RA más RB. Aquí sacábamos de que RA más RB nos daba igual a 900 más 750 más 750 y RA más RB nos daba que era igual a 1500, 2400, ¿no? Eso sacamos primero. 2400 newtons. Luego, el otro caso era que teníamos nosotros acá, entonces, si sacábamos momentos en el punto A, se nos iban estas dos fuerzas, se nos iba la reacción en A, y trabajábamos solamente con la reacción en B. ¿Ya? Entonces, si saco sumatoria de momentos en el punto A, voy a tener que los únicos que me ocasionan momentos es esta fuerza de acá, que es la P2, que sería por 0,3, va a ser igual a P2 por 0,3, que este es un momento negativo, ¿no? En este sentido, negativo. Y luego esta RB, que es un momento positivo, y esta P3, que es un momento negativo también. Entonces vamos a tener que es P2 por 0,3 más, esto es menos, más RA por 0,6. Estamos sacando momentos en A. RB, ¿no? RB por 0,6 y menos P3 por 0,6 más 1,02 que sacamos sería 0,6 más 1,02. Y esto nos tiene que dar igual a 0 para que el sistema esté en equilibrio. Entonces aquí fíjense que podemos determinar cuánto es RB. P2 era 900, ¿no? 750 menos 750 por 0,3 más 0,6 RB menos P3 era 750 también, ¿no? Por 1.62, que es la suma de esto. Y esto me da igual a 0. ¿Cuánto da 750 por 0,3? $225. 225 más 0,6 RB menos 750 por 1,62. $113.4. No, perdón. 113. No, perdón, 1215. está mal el mío. 1215. ¿Ya? Sí, 1215. 1215 igual a 0. Entonces tengo que RB sería igual, este paso allá, 1215 más 225 y todo esto dividido entre 0,6. Y RB me daría ¿cuánto? 2400. 2400. ¿Ah? Está bien, entonces, sí. Entonces fíjense de que aquí toda la reacción que tengo me queda aquí, en este punto de acá. En este punto de acá me queda RB, ¿no? Y acá el sistema quedaría en equilibrio siempre y cuando RA es igual a 0, ¿no? O sea que aquí, fíjense, no tengo una reacción.
Esto, si ustedes se fijan, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué solamente hay reacción aquí y no acá? Porque si ustedes se fijan, ¿no? Estamos nosotros apoyando en ese voladizo, estamos apoyando una escalera, ¿no? Y si yo pongo un peso acá, solamente aquí, fíjense, esto va a tratar de hacer así, ¿no? Aquí. Aquí es donde va a tratar de inclinarse, ¿se comprende? Sí. Entonces, por eso es que me sale el resultado de que solamente yo tengo una reacción acá. Una reacción en el punto B. Que esta reacción, ¿no? Es la que ocasiona el hecho de que esté este peso 3, este peso 1 y este peso 2 de acá, ¿no? Este peso 1 y este peso 2, ¿no? Hacen de que se mantenga esto en equilibrio. Que si se desequilibra, entonces esto va a tratar de moverse, pero solamente en este punto. O sea que la reacción va a ser solamente aquí. No me va a dar reacción en este otro lado de acá. ¿Sí? Eso era, jóvenes. ¿Cómo está yendo el partido de Bolivia, saben o no? Estamos perdiendo. No está perdiendo ¿Cuánto? ahora. No Pero estoy sí vamos escuchando que ganando. están mis 3-1. hermanos mirando. 3-1, a ver. 3-1 vaya. 3-1 ya. 3-1. ¿Cuánto? 3-1. ¿Cuánto va, Puta, José no. Luis? Ya perdimos, ya. Puta, qué huevada. 3-1. Entonces Un mejor sigamos, ejercicio ¿no? más. Un ejercicio más. Sí. Mejor sigamos, digo, para no estar yendo a ver burrera allá, ¿no? Ya, Dije un ejercicio entonces, más con esta misma. Sí, un ejercicio más ya, para aclarar la mente. ahorita vamos a ver, ¿ya? Copiar. Ya están viendo ese, ¿no? Ese ejercicio. Sí. Ya, entonces aquí nos dice lo siguiente. Lo voy a hacer un poquito más chico esto. Esta vista. Que esté a 150. Bien, aquí nos dice esto lo siguiente. Fíjense que si tenemos este sistema acá, es una viga que está soportada por una cuerda y que a esta viga se le han puesto estos dos pesos acá, ¿no? Estos pesos de acá. El peso que tengo acá tiene un peso de 20 newton y aquí fíjense de que cada distancia que hay, como una regla graduada está esto, aquí tengo 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100 centímetros. Es una regla de 1 metro. ¿Sí? Aquí dice que P2 está la distancia
X2 es igual a 50 centímetros. La vamos a pintar acá porque aquí vendría a ser X1 es esto, X2 es de aquí a acá y X3 es de aquí hasta acá. De acuerdo a estos datos que tengo aquí, si ustedes se fijan, las distancias respectivas son las siguientes, ¿no? X1 viene a ser esta distancia de aquí a acá. Eso es X1, ¿no? X2 viene a ser esta distancia de aquí a acá. X2, fíjense, me dice que son 50 centímetros. 1, 2, 3, 4, 50 centímetros. X1, 10 centímetros. Y X3 viene a ser la distancia que hay de aquí a aquí, ¿no? X3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Se comprende, no? Y aquí me pide que yo encuentre la tensión. Dice, ¿cuál sería la tensión? Sería esta cuerda de acá. Que tengo que determinar cuánto es la tensión. Y tengo que determinar cuánto es el peso este de acá. ¿Se comprende, no? De manera que el sistema lógicamente esté en equilibrio, fíjense. ¿Ya? Que mantenga esa posición que tiene ahorita. Entonces, en primer lugar yo tengo que ver de que si saco momento, ¿no? Para que yo encuentre la tensión, necesariamente como no conozco esta fuerza de acá, ¿no? Esta fuerza de acá que me está haciendo un peso acá, fíjense, el peso 1 viene en este sentido y el peso 2 también en este sentido, me tironea la cuerda para acá. Si yo hago mi diagrama de cuerpo libre, tendría yo esta situación. Tengo mi tensión. Aquí tengo mi peso 1. Y acá tengo mi peso 2, ¿no? Aquí tengo que esto es... Este peso 2 conozco que es igual a 20 newton. Esta tensión no la conozco. Y este peso tampoco lo conozco. Pero desde este punto A, que yo le voy a llamar acá, y a este punto B, y aquí le voy a llamar C. Entonces, de aquí a aquí hay 10 centímetros. De aquí a aquí hay 50 centímetros. Y de aquí a acá hay 80 centímetros. ¿Estamos de acuerdo? Si el sistema está en equilibrio, en cualquier punto que yo tome momento, me tiene que dar mi sumatoria en momento, me tiene que dar igual a 0. En cualquier punto que yo tome momento. ¿Se comprende? Ahora, ¿dónde es conveniente que yo tome momento? Aquí sería... Aquí le vamos a cambiar mejor a esto para que sea este el punto A, este el punto B, este el punto C, este el punto D y este mi punto E. ¿Ya? Para que todos los puntos
Puedo tomar momento en un punto intermedio también, no es problema. Puedo tomar momento en cualquier punto. Hay infinitos lugares donde yo puedo tomar momento. Y si tomo momentos tomando en consideración esas distancias que hay de toda la fuerza a ese punto, me tiene que dar igual a 0. Ahora, ¿por qué es conveniente que yo tome en un punto donde tengo las incógnitas que me piden? ¿Por qué? Porque si tomo momentos aquí, por ejemplo, en el punto B, entonces esta fuerza de acá, como pasa por el punto de momento, se me va a hacer 0 el momento. Entonces no la voy a tomar en consideración. Y la que quedaría en consideración es esta otra incógnita, ¿no? Si quiero encontrar T primero, y si quiero encontrar P primero, entonces tomo momentos aquí. Y para verificar si he sacado bien, ¿no? Una vez que tenga yo los valores estos de aquí, en cualquier punto que tome momentos, fuera de estos dos, van a ver que nos tiene que dar 0 el momento. Entonces, para encontrar primero la tensión, tomemos momentos en el punto B. Entonces, mi sumatoria de momentos en el punto B, que tiene que dar igual a 0, es igual a ¿cuál? Ya he visto que esta P1 por 0 sería, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay distancia al punto de giro. P1 por 0. Ahora, esta otra de acá fíjense, me produce momento en ese sentido. Y ese momento es contrario a las manecillas del reloj, por lo tanto es positivo. Entonces va a ser más T por ¿cuánto? ¿Cuál es la distancia que hay de aquí a acá? 50. 50 es hasta acá, hasta el punto A. 40. De aquí a aquí, ¿no? De aquí a Sí, aquí hay 40. 40. A ver, te dije, ¿cómo? ¿Me puedes repetir, por favor? Estoy sacando momentos respecto a este punto de aquí. ¿Ya? Entonces, esta fuerza que tengo aquí, fíjense, si pasa por el punto de giro, no me produce momento porque el momento me dice que es igual a la fuerza por la distancia. Y en este caso, al ser la distancia igual a 0, entonces fuerza por 0 me da 0. El momento me da 0 aquí en este punto, ¿no? Por eso es que esto de aquí se me va a hacer 0, ¿ya? Ahora, esta fuerza de acá me produce momentos respecto a este punto, ¿no? En este sentido. Y en este sentido es positivo, ¿no? Sí, en este momento, en este sentido el giro es positivo. Entonces, esta fuerza que es la tensión, que yo he denominado T, por la distancia que hay, es el momento que me produce esta fuerza. ¿Y qué distancia es esa? Si de aquí a acá hay 50 y de aquí a acá es 10, entonces de aquí a acá va a ser 40 nomás, ¿no? 40 centímetros ahí, de esta distancia de aquí a acá. ¿Sí? Y ahora la otra fuerza que me produce el momento es esta de aquí, la P2, ¿no? Que me produce un momento negativo, fíjense. ¿Y cuál sería ese momento? Entonces sería menos P2, ¿por qué distancia? Si la distancia de aquí hasta A es 80 y de aquí a acá es 10, entonces de B a D habría 70, ¿no? Por 70. Y esto tiene que ser igual a 0. Entonces, como ya tengo P2, entonces aquí sería que T, que es mi incógnita, va a ser igual a P2, sé que es 20, por 70, dividido, este que pasa a dividir, que es 40. Entonces, T me da que es igual a, ¿cuánto da T? 35. Me da 35 newton. ¿Sí? Entonces, fíjense, si tengo un sistema de fuerzas verticales, esto es 35 menos 20, ¿esto cuánto me tiene que dar? Para que esté en equilibrio, 15. según mi... Correctamente, pues, ¿no? 15. Entonces tengo que la sumatoria de fuerzas verticales tiene que ser igual a 0.
Y esto va a ser P menos P1 menos P2 igual a 0. Por lo tanto, si no tengo P1, va a ser igual a T menos P2. Y P1 es igual. Si ya tengo T, esto es 35 menos P2 que es 20. Entonces P1 me va a dar igual a 15 newtons. ¿No? Pero suponemos que no queremos utilizar esta fórmula de aquí. Y vamos a utilizar momento. Entonces, como quiero, bueno, ya la conozco esta, pero hagamos de cuenta que no la conozco y voy a sacar momentos respecto a ese punto. Entonces, si saco mi sumatoria de momentos respecto al punto C, esto va a ser igual a ¿cuánto? A ver, lo voy a pintar con otro color esto, con azul. De manera que, entonces los momentos que me producen, fíjense en el punto C, esta fuerza de acá, P1 me produce un momento en este sentido, que es un momento positivo. La tensión no me produce momento pues, porque pasa por el punto cero, ¿no? Y luego esta fuerza P2 me produce un momento en ese sentido que es negativo. Por lo tanto, mi sumatoria de momentos en el punto C va a ser igual a... Tengo P1 por... ¿Qué distancia hay de P1 acá? De B a C hay 40, ¿no? Menos P2. ¿Qué distancia hay de D a C? 70. Esto es 80 menos 50. Es 30, ¿no? Por 30. Entonces, para el que el sistema esté en equilibrio, tiene que ser igual a 0. Como lo que no conozco es P1, entonces P1 va a ser igual a P2 por 30 dividido 40. Y esto es igual a P2, es 20 por 30 dividido 40. ¿Y P1 cuánto me da? 15. 15. 15, ¿no? Y es el mismo valor, ¿no? Ahora, si ustedes ejercitan y saquen, por ejemplo, con todas las fuerzas que ya conocen que T es igual a 35, que P1 es igual a 15, saquen momento aquí en el punto D, a ver. ¿Cuánto les da? ¿Cuánto les tiene que dar el momento en el punto D? O en el punto E, si quieren saquen. En cualquier punto que saquen, o en el punto A pueden sacar si quieren. ¿No? En cualquier punto que saquen, les va a dar igual a 0. Como ya tenemos esta distancia de aquí, fíjense, de A a todos los lugares, saquemos entonces momentos respecto al punto A para que veamos que con toda la fuerza que hemos sacado, vamos a tener que es igual a 0. Sumatoria de momentos en el punto A. Esto va a ser igual a P1 me produce un momento en este sentido, ¿no? Ese momento es positivo o negativo. Negativo. Entonces Menos va a ser 15. P1 por ¿qué distancia? 10, ¿no? Negativo. Luego este otro de acá me produce un momento en este sentido. ¿Qué momento es ese? ¿Positivo o negativo? Oh, sí. Positivo. Positivo. Entonces tengo, esto va a ser más T. ¿Cuál es la distancia que tengo? 50, ¿no? Por 50. Esta P2 me produce un momento también en este sentido. Y este es un momento negativo. Entonces va a ser menos P2 por... ¿Qué distancia hay de aquí al punto A? 80, ¿no? Y esto tiene que ser igual a 0. Tenemos que verificar para que el sistema esté en equilibrio, tiene que dar igual a 0, porque ya encontramos la fuerza de esa forma. Entonces P1 es menos
P1 tengo que saqué que es 15, ¿no? 15 por 10 más T que es 35 por 50 menos P2 que es 20 por 80. Y esto es igual a 0. Y esto, si ustedes hacen el producto y suman, me tendría que dar 0 igual a 0. A ver, verifíquenlo. Sale 0. Esto me daría menos 150. Menos 150 más 5 por 5, 25. 5 por 3, 15. Y 2, 17. 1750 menos 2 por 8, 16. 1600, ¿no? Entonces me va a dar 1750 menos 1750, que es igual a 0, ¿no? 0. Eso es, jóvenes. Entonces, esta es la aplicación de los momentos que nosotros tenemos que ver. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Bien, en la próxima clase vamos a vamos a hacer ejercicios, solamente ejercicios vamos a hacer ya. Más de momento. Vectores y ya, de estática. Y les voy a preparar unos ejercicios que son clásicos, digamos así, y son para que puedan comprender mejor. ¿Han visto los ejercicios que he subido a la plataforma de la universidad o no? Traten de resolver esos ejercicios y si algunos no pueden, entonces lo podemos ver de resolver en la próxima clase. ¿Ya? ¿Cuál ejercicio era el que me preguntaban? No se olviden de subirlo al foro también, el ejercicio ese que no han podido resolver, el 8 de no sé cuál. El de vectores. El de vectores, para que vamos adelantando algo ahí. ¿Ya? Bien, ¿alguna pregunta que tengan? Bueno, entonces... Ninguna, ingeniero. Ya saben el nombre, jóvenes, Alberto Guzmán. Tiene que cambiar su nombre, su forma. Álvarez, Apaz, Arancibia, Atora, Caballero, Choque, José Carlos Orihuela también. Marcos Churqui también. Menduiña, Montero, Morón. Pedraza, Rivera, Rivero, Saavedra. Sandoval, Suárez, Terraza, Vargas, Vela. Esos nomás son. Yo soy Jonathan. Su nombre, jóvenes. Ahorita voy a modificar. ¿Perdón? El de Alberto Guzmán soy Jonathan. Ahorita voy a modificar mi nombre. No modifique su nombre. Usted lo que tiene que hacer es poner su apellido paterno, apellido materno y su nombre. Ya, ahorita el ingeniero lo voy a cambiar. Ya, déjame un momentito. Tiene un segundo. A ver. Alberto. ¿Qué hice yo ahora? Alberto Guzmán. Después. Espinosa. José Carlos Orihuela. Ahorita vas a ver, Vanessa, solita se vendió. Cuando la apague su micrófono. ¿Qué pasó, señor?
¿Qué pasó? Se le fue el micrófono. Perdón, ingeniero. Sigue, no puede cambiar Alberto Guzmán y José Carlos Orihuela, no pueden cambiar. Si no pueden, pidan ayuda. Parece que se les colgó, ¿no? José Carlos Orihuela está ¿me escucha o no?